Bueno, mi gente, bienvenidos al estudio de Primera de Tesalonicenses. Y estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y nos quedamos terminamos en el video anterior el versículo 6 y en este video vamos a empezar con el 7. Espero que se gocen en el estudio. Ok, el 7 dice: porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Léelo otra vez. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Vamos, no hay que entrar en detalles sobre eso porque está bien claro lo que dice ahí. Vamos para la primera referencia para ese versículo. Y está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 15. Okay. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Y como se lo he dicho en otros videos, estamos leyendo referencias, comparando versículo con versículo, y vimos en el versículo 7 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 que está hablando sobre ya los que duermen de noche, y los que se embriagan de noche también. Entonces, pero aquí está hablando, cuando tengan tiempo, lean lo que está anterior y lo que está después, todo el capítulo si es necesario para entender este versículo. Pero aquí está referencia a borrachos, y está hablando de que esta gente de acá arriba no estaban borrachos como vosotros pensáis, sino apenas la hora tercera del día. Porque como en el versículo anterior que leímos está hablando que lo que se embriagan son de noche, se embriagan de noche, pero aquí está diciendo que apenas es la hora tercera del día. Ok, vamos para la otra referencia que está en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver qué podemos aprender de ese versículo. Acuérdense que esto está en edades venideras bajo profecía. Y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Voy a leer eso otra vez.
y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Pues esa es la referencia que tengo sobre ese versículo, y hay que leer anterior y después para ver qué exactamente se está hablando, pero estamos leyendo referencias, ¿ok? Vamos para Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo... Déjame ver si... Ok. Versículo 8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Voy a leerlo otra vez. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo. Ok, vamos para la primera referencia de ese versículo, que está Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Que voy a leer eso otra vez. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Podemos ver el versículo 8 que leímos anteriormente, que dice, en una parte decía, vestidos de la coraza de fe y amor. Y aquí tenemos en el versículo 14 de Efesios capítulo 6, versículo 14, podemos ver aquí como, no sé si he añadido otro significado o es otra cosa, pero dice aquí, y vestidos de la coraza de justicia. ¿Ve? Eso es algo añadido, ¿verdad? Porque dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. ¿Ok? Voy a leer el último, por última vez, el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Entonces, vamos a ir para el mismo capítulo de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Vamos a que dice ahí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que vamos a leer eso otra vez. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¿Ves? Mira, aquí bien claro está la definición de qué es la espada del Espíritu. Dice, es la palabra de Dios. Viste, esto es interesante porque en el día de hoy estaba viendo un video en YouTube que la persona estaba hablando que el presidente Trump que está haciendo cosas como reuniendo los religiosos y que ha hecho cosas ha hecho más que otros presidentes. Y entonces estaba mostrando porque y resulta ser que esta persona es el YouTube o del periódico que él está el periódico que él trabaja pues es católico, ¿verdad? Entonces pues él está hablando de que el presidente Trump estaba hablando bueno, ahí el video cuando si tú lo ves pues está hablando de que ellos creen en un Dios todopoderoso y el hombre que estaba hablando sobre ese reportaje que estaba hablando pues estaba diciendo que cerró la convención de esa noche unas personas ahí cantando el Ave María o algo así. Y en ese video pues estaba mostrando de que una monja estaba hablando y ella dijo, oh, esta es la arma de nosotros. Y sale y muestra un rosario. Y bien interesante porque aquí dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la arma del creyente, ¿ok? No es un rosario, no es una estatua, no son otras cosas, solo la arma del creyente dice aquí que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Viste? Es interesante que los religiosos se basan en tradiciones de hombres, pero no en lo que dice la palabra. Y aquí dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante. Ok, vamos para aquí mismo. Otra referencia en Efesios capítulo 6, versículo 23, más abajo. Vamos a ver qué dice ahí. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer eso otra vez. Paz sea a los hermanos y amor con fe. ¿Ok? Amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Vamos para primera. No sé si pueden oír un ruido porque ya se le empeñó a esta hora que estoy grabando de usar los aparatos para soplar la grama. Ok, vamos para primera de Tesalonicenses.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Que vamos a leerlo otra vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Okay. Vamos para la primera referencia a ese versículo que está en Romanos. Voy a bajar esto un poquito. En Romanos. Romanos capítulo 14. Que en Romanos capítulo 14, versículo 9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Voy a repetir eso otra vez. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos para Segunda de Tesalonicenses, que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. A ver qué dice. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Oye, vamos a leer eso otra vez. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo es bien interesante porque hay gente que son del grupo que se llama calvinistas, ¿ok? Y dice que ya los que van a ser salvos ya son escogidos del principio, pero esto es bien sencillo, ¿ok? Están escogidos de principio para salvación, pero es la cosa que una gente lo tiene confundido, que es ya Jehová, ya el Señor ya tenía todo ya planificado, que todo aquel, ¿ok?, que creyera en el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿ok?, creer, mira, es oír la palabra, creerla y eres sellado con el Espíritu Santo. Creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, pues esas personas son los elegidos, los que creen en ese sacrificio, ¿ok? Y desde el principio, pues, Él estableció que estas personas que creyeran en este sacrificio, pues, esos son los escogidos.
¿Ok? Pues hay gente que quiere utilizar este versículo para decir como que ya las personas están ya escogidas, quién está perdido, quién está salva. Oh, pero en esta dispensación de la gracia de Dios, ese es en ese negocio que está Dios, en salvar almas, ¿ok? Ese es el negocio que está Dios ahora. Eh, que, que el cuerpo de Cristo sea siga aumentando, y cuando ya llegue el momento, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor Jesucristo viene por su iglesia, pues ahí cuando se decida ese tiempo, pues nos vamos. Entonces ya la iglesia de esta dispensación pues será llevada. Y voy a leer aquí un momentito el 14 para que tú veas que estamos bajo esta dispensación de la gracia de Dios, bajo el misterio. ¿Ok? Y el 14 dice, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, ¿ves? Por nuestro evangelio, no es evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, no por esos evangelios, sino que por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos para aquí. Mira, sí, ahí mismo, mira, la referencia de la última referencia de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, pues mira, está aquí en el 14. ¿Ves? A leerlo de 13 al 14, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio. ¿Ves? Nuestro evangelio, ese es el evangelio del apóstol Pablo que el Señor Jesucristo le dio, ¿ok? El misterio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Esto que tú estás aquí viendo, que haya escogido desde el principio para salvación, eso nadie lo sabía. Lo sabemos ahora porque aquí se nos está dando bajo nuestro evangelio. Nuestro evangelio, bajo el misterio, aquí sabemos que desde el principio Dios nos escogió para salvación. ¿Ok? Porque si te acuerdas, en Hechos, ellos por rechazar al Mesías, la salvación vino a los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Por ello haber caído, pues la salvación vino a los gentiles. Ok, vamos para Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él? Vamos a leerlo otra vez.
quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y vamos a leer el versículo 9 para entenderlo mejor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Ok, vamos para el la primera referencia que está. Fíjate, eso fue. Sí, ok. Ok, Romanos capítulo 14. Que Romanos capítulo 14, versículo 8. Presten atención a lo que se está leyendo anteriormente para que lo compares con versículo. Y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Voy a leerlo otra vez. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ve? Si se acuerdan en los otros videos, cuando la gente habla de que tú te apartas, que tú te fuiste, que ya no eres cristiano más nada, y todo eso embeleco que ellos inventan, que cuando en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que oyes la palabra de verdad, la crees, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no te puedes alejar, no puedes perder tu salvación, y aunque y como dice este versículo, aunque estamos vivos, vivimos para el Señor, ¿ok? Vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor, ¿ok? Ok. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea que estés vivo o estés muerto, eres del Señor. ¿Por qué? Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Y esto es bien sencillo. No es como dice otra gente que se enojan y dicen, no, que tú estás hablando de una licencia para uno hacer lo que da la gana y todo. No, esa licencia de hacer lo que te da la gana, eso es desde que tú naces, tienes esa licencia ya puesta ya para hacer lo que te da la gana y todas esas cosas. No es ahora. Porque si tú oyes la palabra, ¿ok? Oyes la palabra de verdad, la crees, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no te puedes perder, ¿ok? Porque no es por lo que tú hiciste, por lo que tú haces o por lo que tú harás. Por esas cosas que tú haces no vas a obtener salvación. La única manera para tú obtener salvación es creyendo que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, si el momento que tú eres sellado con el Espíritu Santo y te pones a hacer tonterías, pues, ¿qué te puede pasar? Te puede
acortar el tiempo que estás supuesto a estar aquí y irte temprano con el Señor. O hiciste algo con tu salud que en vez de cuidarte, pues te pusiste a ser glotón y todo eso y tu salud se disminuye y todas esas cosas, pues, pero tu salvación es eterna, está intacta. No puedes perder si lo que tú tienes que pensar es si estás pensando en tu mente de que tú perdiste algo, pues cuando se refiere a la salvación, pregúntate a ti mismo primero si la obtuviste en el si la obtuviste o no. Porque a lo mejor creíste en vano y seguiste creyendo en ti mismo o en otras personas y no pusiste tu confianza 100% en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, pues a lo mejor no obtuviste salvación. Y solamente piensa porque no puedes perder algo que tú nunca obtuviste. Si nunca la obtuviste la salvación, de la única manera que es creyendo, no haciendo, es creyendo, pues no puedes perder algo que nunca obtuviste. Yo te he dicho el ejemplo ese que vamos a poner que tú estás buscando empleo, ¿verdad? Y en tu trabajo, el historial de tu trabajo, tú pones, yo fui policía de tal fecha a tal fecha, pero cuando van y revisan tu trabajo y tu historial de trabajo, tú ni siquiera fuiste a la academia de policía para haber ejercido el trabajo como policía. O sea, tú nunca, en realidad, tú estás diciendo eso, pero en realidad tú nunca fuiste policía porque tú ni siquiera fuiste a la academia. Pues lo mismo es con la salvación. Hay gente que dice que un día obtiene salvación, al otro día la pierde y así están como ping pong jugando. Tienes que analizarte y pensar, ¿creí 100% en ese sacrificio o todavía estoy pensando que yo tengo que hacer algo para obtener salvación y mantener mi salvación? Fíjate que al momento que tú eres sellado con el Espíritu Santo, tú estás sellado y el que te mantiene salvo es el Señor Jesucristo. Él mismo te mantiene salvo. Ok, vamos para... Y el 9, aquí está el 9 también. A ver. Vamos a leer Romanos capítulo 14, 8 y 9, porque entonces ahí las referencias siguen en el versículo 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El 9. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Ve? Pues si tú lees esto aquí, a lo mejor la gente se confunde, pero ¿cómo
va a ser Señor así de muerto y porque hay que leerla más arriba. ¿A qué se refieren los muertos? Como los que viven. Pues esto que está acá arriba en el 8, que dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Ok? Esos son los creyentes. ¿Ok? Los creyentes que viven y los creyentes que han muerto, pues Él es Señor de esa gente ahí, de los creyentes que viven y los creyentes que han muerto, Él sigue siendo Señor de ellos. Por eso es bien importante que tú vayas a Efesios capítulo 1, versículo 13, porque ahí dice que tú oyes la palabra, la crees, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si estás sellado, pues Él es Señor, Él es tu Señor, sea que estés viviendo o que mueras, Él sigue siendo tu Señor. ¿Sabes por qué sigue siendo tu Señor? Porque una que está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y hay un versículo que dice, ausente del cuerpo y presente al Señor. Viste que no te puedes separar de ninguna manera, no te puedes desviar. Al momento que tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo y Dios está contigo para todos lados. Va para el mall, va para el cine, para la ducha, para todo, para donde tú vayas y te muevas para aquí y para allá, ahí va a estar Dios contigo todo el tiempo. Así que deja de estar escuchando los disparates, dile no a la piratería y créele a Dios 100%. Al momento que tú pones esa confianza en ese sacrificio, ¿ok? Eres sellado con el Espíritu Santo y Dios siempre está contigo, siempre. Y como vemos aquí, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acuérdate, Dios siempre está bien, 100%. El que puede estar mal somos nosotros, pero su palabra es 100% correcta. Que vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ok, a leer eso otra vez. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Ok? Aquí se refiere a amonestan para bien tuyo, porque por ejemplo en cuestión de conducta, como hablan ellos, que ellos fueron ejemplo a los creyentes, pues si estaban si te comportas escandalosamente, pues mira, esa persona que está amonestándote, pues tiene conocimiento de cómo uno debe de comportarse, pues
uno pasa la voz y dice, mira, pues no debemos de comportarnos así, mira, así que debemos de comportarnos. Amonestándonos, diciendo, mira, esto que estás haciendo no está bien. ¿Ves? ¿Sabes? Porque la palabra de Dios es para amonestar, corregir y todas esas cosas, que eso lo hemos leído en otros videos, y lo pueden ver también cuando empieza el video también, que se le pone ahí que toda escritura es para tú para utilizarla bien, trazada bien, para corregir y amonestar, ¿ok? Ok. Vamos para la primera referencia de ese versículo 17, que está en 1 de Timoteo. A ver si está. 1 de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernen, no dice, vamos a empezar otra vez acá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Que van a leer eso otra vez. Los ancianos que gobiernan bien, ¿viste? Bien, dice, no los que gobiernan mal, bien, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿ok? Muy bien, respeto, hay que respetarlo muy bien. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿ok? Eso hay que tenerlo en una gran estima, con gran estima, porque están trabajando, predicando y enseñando. Que vamos a la última referencia, que está en Hebreos. Y vamos a ver qué aprendemos. Espérate. Sí. Estamos en Hebreos y vamos a ver qué vamos a aprender aquí, porque aquí podemos ver aquí, déjame mostrarte en el capítulo 1, dice Dios, ve, empieza con Dios, porque hay aquí mismito, mira qué título le pusieron acá arriba, si ven mi Biblia. Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Esto de aquí eso está mal, ¿ves? Y acuérdate, lo que importa es la palabra de Dios, no estas cosas así. Mira, por ejemplo esto. Voy a mostrarte esto. Por ejemplo, esto aquí, esto es como ayudarte para buscar el tema de lo que tú quieres estudiar y esas cosas, pero lo importante es esto que está aquí, la palabra de Dios, right? Okay. No estas cosas acá arriba, ¿ok? Es lo que cuando empieza la carta, pues tú ves aquí, por ejemplo, tú ves en Filemón aquí, ¿ok? ¿Con qué empieza? Dice Filemón. Dice, espérate un momento, y esto es, si Filemón no tiene capítulo, es un solo libro, ¿verdad? Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo, a Filemón,
amado y colaborador nuestro. ¿Ok? Mira otro título que le ponen ahí, colaborador nuestro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza Hebreos? Dios. No Pablo. Pablo siempre empieza aquí con todas sus cartas, empieza él diciendo, yo la escribí, ¿ok? Pablo. Entonces, pues aquí estamos viendo Dios. O sea que Pablo no escribió Hebreos. ¿Ok? Y antes de ir a la referencia, vamos a leer este versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. ¿Ves? Y lo puedes ver ahí en la pantalla que lo tengo. Otro tiempo, que está Génesis a Malaquías, Mateo a Juan, y está bajo profecía, ¿verdad? Entonces aquí te lo está diciendo bien claro. En muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas. ¿Ok? Otro tiempo. A los padres por los profetas. ¿Ok? Ok, vamos para la referencia que está en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver qué aprendemos de ahí. Del versículo 17. Y dice, mira esto. Y bueno, aquí está. Vamos a ver qué dice aquí. Primero, vamos a leerlo. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. ¿Ok? Vamos a leerlo otra vez. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Es bien interesante que está diciéndole aquí al grupo que se le está hablando, ¿ok? En edades venideras, está hablando que los pastores, que se sujetan a los pastores, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Es interesante eso, ¿verdad? Porque si lo comparamos con Efesios capítulo 1, versículo 13, tú oyes la palabra, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo. Tú eres sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que te mantiene salvo es el Señor Jesucristo, y Él es el que vela por tu salvación. Es interesante que dice aquí que ellos velan por vuestras almas, ¿ok? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Es interesante eso. Voy a ver si, como estoy en Primera de Tesalonicenses y Segunda, estamos en un estudio de esos dos libros. Voy a estudiar más detalladamente esto y se los voy a traer para explicar. Entonces, hay que leer el versículo 13 completo y compararlo
con las epístolas de Pablo para ver las cosas que difieren. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a terminar con estos en este momento. Nos quedamos. Ok. Déjame ir para. Acuérdate que el día de tu salvación es hoy. La salvación de tu alma es hoy. Vamos para Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vamos para Efesios capítulo 1, versículo 13, y dice, en el cual también confiasteis. Bueno, a mí me gusta empezar aquí en el versículo 6. Ok. Si hay gente que te ha dicho, ok, que tienes que pasar al frente, que tienes que arrodillarte, que tienes que llorar, que tienes que hablar lengua, o no sé cuántos disparates te han dicho, y tienes que aceptar al Señor Jesucristo, hacer el Señor Jesucristo Señor de tu vida, el Rey de tu vida, tú darle tu corazón, tus pulmones, tus dedos, lo que sea, dinero. No, esas son acciones, esas son obras que tú estás haciendo para obtener salvación. Para obtener salvación, lo único que puedes hacer sin hacer algo es creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oyes la palabra de verdad, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues no es aceptar, es creer. Entonces, aquí en el versículo 6 de Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí podemos ver en este versículo aquí que Dios hace la aceptación en el amado, y en el amado es el Señor Jesucristo, ¿ok? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿ok? Es Dios el que hace la aceptación, no es el hombre. Acuérdate de eso. Entonces, versículo 13 dice, en el cual también confiasteis, ¿ok? Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿ok? En quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Eres sellado con el Espíritu de la promesa, no te puedes perder.
no te puedes alejar, eso es, ya está, tú estás sellado, ¿ok? So, confía en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo 100%, ¿ok? Y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y no, si el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, nos vemos en el próximo video, que la pasen bien.